¿Alguna vez te has detenido a pensar en las razones detrás de las múltiples formas en que se menciona el nombre de Jesús en diversas culturas y traducciones de la Biblia? Esta diversidad no es casual. Oculta un profundo misterio que ha desafiado tanto a estudiosos como a creyentes durante siglos. Este tema no solo toca la cuestión de cómo nos referimos al Hijo de Dios, sino que también influye en cómo interpretamos su esencia y propósito en nuestra fe. En los antiguos escritos hebreos, el nombre original de Jesús es Yeshua, cuya traducción sería Yahvé es salvación. Este nombre no es arbitrario, pues refleja de manera directa las esperanzas mesiánicas del pueblo judío. Sin embargo, al pasar por distintas traducciones y contextos culturales, su significado inicial se diluye, adaptándose a la fonética y creencias locales, lo que nos lleva a preguntarnos cuánto de su mensaje original se ha transformado o perdido. En la tradición hebrea, los nombres poseen un peso extraordinario. No son meros rótulos, sino manifestaciones del carácter y el destino de quien los porta. Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, específicamente en Isaías 7:14, se menciona que una virgen dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este nombre no solo es simbólico, sino que reafirma la cercanía y el poder divino presente en las profecías. Pero más allá de las traducciones y adaptaciones, surge una pregunta clave. ¿Qué hemos sacrificado al traducir estos nombres y qué hemos ganado al acercarlos a nuestras lenguas y culturas? Al analizar estas modificaciones, descubrimos que no solo tienen implicaciones lingüísticas, sino también teológicas y espirituales. Entender este enigma puede ayudarnos a profundizar en la relación entre las escrituras originales y la forma en que experimentamos nuestra fe hoy. Además, los antiguos textos hebreos contienen el tetragramatón, IHWH, que se refiere al nombre sagrado de Dios y se traduce como «Yo soy el que soy». Este término es tan reverenciado que los judíos evitan pronunciarlo usando en su lugar Adonai, que significa Señor. Esta práctica resalta la santidad y el misterio que rodean al nombre de Dios en la tradición bíblica. La primera mención de este nombre divino aparece en el libro de Génesis, cuando Dios se presenta a Abraham como El Shaddai. Más adelante, en el monte Sinaí, Moisés recibe una revelación completa de su nombre. Este acto no es simplemente un medio de identificación, sino una proclamación de la eternidad y la omnipotencia divina. En el contexto del Nuevo Testamento, el significado del nombre de Jesús, Yeshua, se amplifica. No es solo un nombre popular de la época, sino una afirmación explícita de su propósito: Yahvé salva. Esta conexión entre el Mesías y su pueblo trasciende el tiempo y el espacio, revelando a Jesús como el portador supremo de la salvación prometida. Al profundizar en el estudio de estos nombres en su idioma original, encontramos que cada uno de ellos no solo define a una persona o figura divina, sino que encapsula promesas, poder y una presencia inquebrantable. Las traducciones, por necesarias que sean, a menudo no capturan todas las capas de significado que estos nombres transmiten en su lengua y contexto originales. En las tradiciones judía y cristiana, los nombres van mucho más allá de simples identificaciones. Son portadores de propósito, significado y destino. Cada nombre tiene el potencial de influir no solo en la vida de una persona, sino también en el curso de la historia, especialmente cuando se trata de figuras bíblicas. Este principio se refleja claramente en los cambios de nombre realizados por Dios a lo largo de las Escrituras. Abraham se convierte en Abraham, Sarai pasa a ser Sara, y Jacob es renombrado Israel, en cada caso marcando un giro significativo en sus misiones y roles divinos. El nombre de Jesús, presentado en el Nuevo Testamento, no es una excepción.
Este nombre lleva en sí una promesa poderosa, como se evidencia en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí no solo se establece una identidad, sino que se proclama su misión como el Salvador del mundo, un acto que redefine el rumbo espiritual de la humanidad. Además, el impacto del nombre de Jesús trasciende las páginas de la Biblia, encontrando eco en la vida devocional de millones de personas. En la liturgia, la oración y la meditación, mencionar su nombre no es un simple acto ritual. Es una manera de conectarse directamente con el poder y la gracia divina, experimentando su presencia de una manera personal y transformadora. El estudio de los nombres sagrados en las Escrituras no solo nos permite comprender la identidad de las figuras bíblicas, sino que también nos invita a reflexionar sobre la conexión íntima y trascendental que estos nombres establecen entre los creyentes y Dios. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Cada nombre, en su contexto original, encapsula una historia, un propósito y una relación especial que trasciende el tiempo. La transición del nombre de Jesús desde su forma original hebrea, Yeshua, al griego Yesous, y luego a otras lenguas, es un proceso cargado de significado histórico y cultural. Esta adaptación refleja no solo la expansión del cristianismo por todo el mundo, sino también la influencia de los diversos contextos políticos y lingüísticos de cada época. En su paso al latín, Jesús se transforma en Jesús, dando origen al nombre Jesús, tal como lo conocemos en español. Antes de continuar, quiero invitarte a compartir este video con alguien especial. Tal vez no lo sepas, pero muchas personas aún no tienen acceso a este tipo de contenido enriquecedor. Comparte este mensaje en tus redes sociales o grupos de WhatsApp. Podría ser una bendición para alguien más. Y si este tipo de temas te interesa, déjame un comentario abajo diciendo, quiero más. Eso me ayudará a saber si realmente disfrutas este contenido y con gusto traeré más temas similares. Ahora, sigamos. Estos cambios en el nombre no son meramente fonéticos. Cada transformación lleva consigo una reinterpretación de la figura de Jesús y su mensaje. Por ejemplo, en la Vulgata latina, la forma Jesús se convierte en la norma, moldeando las percepciones europeas de Cristo durante la Edad Media y configurando el entendimiento que las diferentes culturas desarrollaron sobre su identidad. El proceso de traducción y adaptación del nombre de Jesús no solo ilustra un fenómeno lingüístico, sino también una transformación teológica. Cada cultura que recibe el mensaje del Evangelio lo adapta a su idioma y contexto, lo que, a su vez, influye en cómo se entiende y vive la fe cristiana en distintas partes del mundo. Estudiar la evolución de los nombres bíblicos nos abre una ventana única a la historia del cristianismo. Nos permite observar cómo se ha ido adaptando la fe a las necesidades y circunstancias de cada era.
y cómo estas transformaciones han dado forma a la relación entre los creyentes y lo divino, dejando un impacto profundo en la manera en que entendemos nuestra conexión con lo sagrado. El Tetragrámaton YHWH es quizás el ejemplo más emblemático de cómo los nombres divinos han sido tratados con una mezcla de veneración y precaución en las tradiciones religiosas. Aunque este nombre aparece con frecuencia en los textos hebreos originales, su uso en la práctica religiosa cotidiana ha sido deliberadamente suprimido, siendo reemplazado por Adonai al ser pronunciado, y por Señor o Dios en la mayoría de las traducciones bíblicas. Este reemplazo no es una mera cuestión de respeto o tradición, es una expresión de la compleja tensión entre la cercanía y la trascendencia de Dios. El nombre YHWH, relacionado profundamente con el concepto de existencia y ser, se considera tan sagrado que pronunciarlo equivale a invocar directamente la presencia divina. Por eso, su uso se restringe para preservar su carácter santo e inefable. Sin embargo, esta práctica también ha generado una desconexión entre los textos originales y su enseñanza moderna. Algunos estudiosos y movimientos religiosos contemporáneos consideran que la omisión del nombre divino en las traducciones ha diluido parte de su significado y poder espiritual. Este debate refleja una búsqueda renovada por restaurar el uso y la pronunciación del nombre sagrado en el culto y la devoción. El estudio del Tetragrámaton nos lleva a reflexionar profundamente sobre cómo los lenguajes y los nombres que empleamos para describir lo divino impactan nuestra comprensión de lo sagrado. En particular, este análisis plantea preguntas fundamentales sobre la relación entre el lenguaje humano y la naturaleza de lo trascendente, desafiándonos a reconsiderar la manera en que nos conectamos con la divinidad. Si en algún momento de tu vida has sentido que las preguntas superan las respuestas, quiero ofrecerte una solución: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Este recurso está lleno de lecciones valiosas que podrían transformar tu perspectiva. En el primer comentario encontrarás cómo obtenerlo gratuitamente. Aprovecha esta oportunidad única de iluminar tu camino y encontrar claridad en los desafíos de la vida. El cambio en los nombres divinos dentro de las traducciones bíblicas va más allá de un simple ajuste lingüístico. Encierra profundas implicaciones teológicas que han moldeado tanto la doctrina como las prácticas religiosas a lo largo de los siglos. A medida que el nombre YHWH fue traducido o reemplazado en distintos contextos, la percepción de la relación entre Jesús y Dios también evolucionó, dando lugar a interpretaciones teológicas que influyen en la forma en que los creyentes experimentan y entienden su fe. El uso del término Señor como sustituto de YHWH puede parecer una decisión práctica para facilitar su comprensión en contextos modernos, pero esta elección modifica profundamente la percepción que los fieles tienen de la naturaleza divina. Este reemplazo tiende a subrayar la autoridad y el poder absoluto de Dios, pero a menudo lo hace a expensas de enfatizar su cercanía y accesibilidad, conceptos fundamentales en las enseñanzas de Jesús. Así, en lugar de sentir a un Dios íntimamente presente, los creyentes pueden percibir una figura más distante y jerárquica. La manera en que los nombres de Dios son interpretados y usados también influye en la liturgia y la oración personal. Las palabras elegidas para invocar lo divino pueden moldear profundamente cómo los fieles experimentan la presencia de Dios. Este fenómeno es evidente en las diversas denominaciones cristianas, donde la preferencia por ciertos nombres y títulos enfatiza aspectos específicos de la relación entre Dios y los creyentes.
Algunas comunidades destacan su majestuosidad y supremacía, mientras que otras privilegian su cercanía y amor paternal. Estas diferencias no son solo detalles teológicos, tienen un impacto tangible en la vida espiritual cotidiana de los creyentes. Millones de personas buscan conectarse con una divinidad que es al mismo tiempo accesible y trascendente, alguien que comprende sus luchas, pero que también es infinitamente poderoso. Comprender cómo los nombres divinos afectan esta relación puede ofrecer nuevas perspectivas para enriquecer la fe personal. Por otro lado, el nombre hebreo original de Jesús, Yeshua, trasciende la idea de ser una simple identificación, encapsula su propósito y misión. El significado de Yeshua es Yahvé es salvación, lo que vincula directamente a Jesús con las promesas divinas de redención y restauración. Este nombre refuerza su identidad no solo como un salvador, sino como el cumplimiento de las expectativas mesiánicas del pueblo judío, arraigado en las promesas del Antiguo Testamento. Sin embargo, la transición de Yeshua a Jesús en el griego y posteriormente a otros idiomas europeos desdibuja parte de esta conexión. Al perder el significado original del nombre, también se corre el riesgo de desconectar a Jesús de su contexto judío y de las profecías mesiánicas que lo identifican como el cumplimiento de las promesas de Dios. Este fenómeno puede llevar a interpretaciones que diluyen la riqueza de su identidad y misión. Explorar el significado original del nombre de Jesús nos permite redescubrir aspectos esenciales de quién es Él y lo que representa. Reconocer que Jesús es, en esencia, la manifestación viva de la salvación de Yahvé nos ayuda a profundizar en pasajes del Nuevo Testamento que revelan esta verdad. Además, esta comprensión enriquece nuestra relación personal con Él, iluminando su papel como el puente entre lo divino y lo humano. Este conocimiento nos invita a apreciar la continuidad de las Escrituras como un relato cohesivo, donde el Antiguo y el Nuevo Testamento no son documentos aislados, sino capítulos de una misma historia. Juntos narran la intervención constante y salvadora de Dios en la humanidad, una obra que encuentra su culminación en la persona y misión de Jesús, el Salvador prometido desde los albores de la historia bíblica. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, es conocido principalmente por su papel en la consolidación de las creencias cristianas y la redacción del Credo Niceno, un documento clave para la fe cristiana. Sin embargo, este concilio también desempeñó un papel crucial en la definición de la doctrina sobre la divinidad de Cristo, estableciendo un marco que influiría en la comprensión de su identidad y, por ende, de su nombre a lo largo de la historia. Uno de los debates más intensos durante el concilio giró en torno a la relación entre el Padre y el Hijo. Las diversas interpretaciones cristológicas, muchas veces divergentes, no solo respondían a preguntas teológicas, sino que también reflejaban las tensiones sociales y políticas de un imperio romano que buscaba estabilidad y unidad. La afirmación de que Jesús era de la misma sustancia que el Padre, homoousios, fue un punto clave que marcó la ortodoxia cristiana. Sin embargo, esta definición también simplificó las complejidades de las narrativas bíblicas acerca de la naturaleza y el nombre de Jesús, reinterpretándolas desde una perspectiva que privilegiaba la unidad doctrinal. Esta decisión fue un momento decisivo en la historia del cristianismo. A partir de Nicea, el nombre y la figura de Jesús comenzaron a ser entendidos a través del lente de las definiciones conciliares, moldeando no solo la teología, sino también la práctica religiosa. Reflexionar sobre estas decisiones y su impacto nos permite comprender mejor cómo las doctrinas cristianas han sido moldeadas y adaptadas a lo largo del tiempo,
a menudo en respuesta a los desafíos del momento. Además, la historia de la manipulación de nombres y textos bíblicos revela cómo las presiones políticas y religiosas han influido en la interpretación de las Escrituras. Estos cambios no siempre han sido impulsados por motivos puramente teológicos. En muchos casos han servido para consolidar poder y controlar la fe de las masas. Por ejemplo, la sustitución del tetragramatón IHWT por términos genéricos como Señor o Dios puede verse como parte de un esfuerzo más amplio para hacer la religión más accesible, pero también como una herramienta para centralizar la autoridad doctrinal. La alteración de los nombres divinos y otros textos sagrados también incluye casos de censura, reinterpretación y, en ocasiones, la reescritura total de ciertos pasajes bíblicos. Estas prácticas han influido en cómo los creyentes entienden a Dios y su relación con lo divino, a menudo limitando la riqueza y profundidad del mensaje original de las Escrituras. Entender estas manipulaciones no es un ejercicio meramente académico. Tiene un impacto directo en nuestra fe y en la forma en que nos relacionamos con las Escrituras hoy. Al analizar críticamente estos cambios, podemos aspirar a recuperar una visión más auténtica de los mensajes originales de la Biblia. Esta búsqueda nos invita a conectarnos más profundamente con la esencia del texto sagrado y a redescubrir el significado genuino de los nombres y narrativas que conforman nuestra fe. La importancia del uso del nombre original de Jesús, conocido como Yeshua, y de Yahvé en las prácticas religiosas es profunda y abarca diversas dimensiones espirituales. Al emplear el nombre hebreo de Jesús, los creyentes se acercan a las raíces de su mensaje central, la salvación que proviene directamente de Dios. Este enfoque no solo amplía la perspectiva teológica, sino que también fortalece la experiencia de fe, reflejándose tanto en la oración como en la reflexión sobre las Escrituras. Al clamar a Yeshua, se reafirma la conexión con las profecías del Tanaj, Antiguo Testamento, las cuales anuncian a un Mesías que combina naturaleza divina y humana, cumpliendo así las promesas hechas por Dios a patriarcas como Abraham y a reyes como David. Este reconocimiento puede transformar profundamente la forma en que los creyentes interpretan la Biblia, percibiendo en Jesús no solo a un maestro, sino al cumplimiento viviente de la redención divina prometida. El valor de un nombre va más allá de su significado lingüístico. Resuena en los contextos históricos, espirituales y culturales, influyendo en la manera en que se comprende y se transmite la fe. Recuperar el uso del nombre auténtico de Jesús puede convertirse en un vínculo poderoso entre diversas tradiciones cristianas que con el tiempo pudieron haber perdido esta conexión fundamental. En la adoración y en la vida devocional, la recuperación del nombre original actúa como un recordatorio constante de que la fe cristiana no se basa en ideas abstractas, sino en un pacto personal y específico de Dios con la humanidad. Esta práctica inspira a las comunidades a buscar una relación más genuina y profunda con el Creador, superando los límites de los rituales y las tradiciones formales. El movimiento actual, que busca restaurar los nombres originales de las figuras bíblicas, no se limita a un interés por la precisión histórica. Es un esfuerzo por recuperar la esencia y el poder espiritual que dichos nombres portan. Muchas congregaciones han comenzado a referirse a Dios como Yahvé y a Jesús como Yeshua, viendo en esto un camino hacia una adoración más auténtica y conectada con la intención original de las Escrituras. Como dice Éxodo 3:15, «Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todas las generaciones».
El regreso al uso de los nombres originales, como Yeshua para Jesús y Yahvé para Dios, trasciende una simple corrección lingüística o histórica. Representa una afirmación clara de las raíces judías del cristianismo y una respuesta a las adaptaciones y traducciones occidentalizadas que, en ocasiones, han diluido la conexión con los textos originales. Esta práctica puede enriquecer significativamente la interpretación de las Escrituras, permitiendo redescubrir matices y significados que, debido a las múltiples traducciones, pudieron haberse perdido con el tiempo. Recuperar estos nombres no es solo un ejercicio académico o devocional. Es un intento de rectificar ciertas distorsiones teológicas introducidas a lo largo de los siglos. Al abrazar los nombres originales, las comunidades de fe están reexaminando prácticas litúrgicas y doctrinas que se han desviado de la esencia pura del mensaje bíblico, volviendo así a las bases fundamentales de la fe en Dios y en su salvación, como se refleja en las Escrituras. Además, esta restauración se convierte en una poderosa herramienta educativa y un puente hacia el diálogo interreligioso, especialmente con el judaísmo. Al enfatizar los vínculos comunes entre ambas tradiciones, este enfoque promueve el entendimiento mutuo y el respeto, fortaleciendo las relaciones entre comunidades que comparten una herencia espiritual basada en la Torá y los profetas. El cambio de nombre de Yeshua a Jesús y sus diferentes adaptaciones culturales ha tenido un impacto profundo no solo en la religión, sino también en la forma en que cada sociedad comprende la figura del Mesías y su mensaje. Este cambio ha moldeado no solo la percepción de Jesús como personaje histórico y divino, sino también la interpretación de su papel en la redención de la humanidad y su relevancia en la historia universal. Al reflexionar sobre estos aspectos, es importante considerar cómo este esfuerzo por restaurar los nombres originales puede revitalizar la práctica de la fe cristiana, como afirma Jeremías 16:21. Por tanto, voy a enseñarles. Esta vez haré que conozcan mi poder y mi fortaleza. Entonces sabrán que mi nombre es Yahvé. Este versículo resalta la importancia de conocer y proclamar el verdadero nombre de Dios, reconociendo su presencia viva y su influencia eterna en la historia de la salvación. En el ámbito social, el uso y la selección de nombres pueden consolidar la cohesión comunitaria o, en contraste, originar desunión y malentendidos. Tomando como ejemplo a Jesús, las distintas denominaciones en diversos idiomas y contextos han originado múltiples interpretaciones de sus enseñanzas, reflejando a menudo más las costumbres culturales y las exigencias comunitarias que las intenciones primigenias del texto sagrado. Desde una perspectiva cultural, los nombres atribuidos a Jesús impactan en su representación en el arte, la literatura y los medios. Cada variante del nombre aporta una simbología que puede modificar la imagen de Jesús en manifestaciones que van desde el arte del Renacimiento hasta el cine contemporáneo. Este fenómeno ilustra cómo un nombre puede extender su influencia más allá de lo religioso y teológico para afectar aspectos generales de la vida social y cultural, así como la percepción de lo sagrado y divino está inextricablemente ligada a las expresiones culturales y sociales de cada período. Las diferentes denominaciones de Dios en varias culturas no solo señalan distinciones lingüísticas, sino también divergentes interpretaciones teológicas y espirituales. Cada traducción y adaptación del nombre divino introduce matices de significado que influyen profundamente en la conexión individual con lo divino. En ciertas tradiciones, nombres como Elohim, El Shaddai y Adonai subrayan diversos atributos de Dios: su capacidad de creación, su autosuficiencia y su soberanía, respectivamente. Estos términos, empleados en distintas situaciones dentro de la Biblia,
revelan la versatilidad de Dios y su interacción con sus seguidores en variados escenarios. Investigar cómo diversas culturas y religiones denominan y comprenden a Dios no es solo un acto de respeto interreligioso, sino también un medio para profundizar nuestro propio entendimiento de lo divino. Esta variedad de nombres y títulos puede considerarse como un vasto mosaico de experiencias y concepciones espirituales que, al ser exploradas conjuntamente, proporcionan una perspectiva más rica y detallada sobre la esencia de la divinidad. Además, este enfoque puede servir como un canal para fomentar conversaciones entre distintas tradiciones religiosas, creando oportunidades de encuentro y diálogo. Al comprender las raíces y el significado profundo de los conceptos compartidos, se abre la puerta a una convivencia más armoniosa y al respeto mutuo. Este tipo de intercambio no solo promueve la tolerancia, sino que también ayuda a construir puentes de comprensión que enriquecen a las comunidades involucradas. Las profecías bíblicas son una fuente inagotable de reflexión que conecta los nombres divinos y mesiánicos con revelaciones clave sobre el propósito de la humanidad y la misión redentora de Jesús. Estudiar estas profecías bajo la óptica de los nombres originales permite descubrir nuevas perspectivas y significados que pueden pasar desapercibidos en una lectura superficial. De hecho, este análisis detallado nos lleva a apreciar la profundidad de cada mensaje divino. Por ejemplo, la conocida profecía de Isaías sobre el nacimiento de un niño que llevará los títulos de Consejero admirable, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. Se enriquece enormemente cuando se examina desde el contexto del nombre hebreo de Jesús, Yeshua. Cada uno de estos títulos encapsula aspectos esenciales de su naturaleza y misión, estableciendo una conexión directa con el carácter y los propósitos de Yahvé. Además, esta descripción no solo resalta atributos individuales, sino que los integra en un mensaje cohesivo sobre el papel central de Jesús en la narrativa divina. A veces, en medio de la confusión y las pruebas de la vida, podemos sentirnos perdidos, buscando respuestas que no parecen llegar. Pero no estás solo. Si deseas orientación y un entendimiento más profundo, tenemos un recurso para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Este libro, repleto de lecciones y claridad, está disponible como un regalo especial en el primer comentario. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu perspectiva y descubrir el propósito detrás de los desafíos que enfrentas. Estas correlaciones entre las profecías y los nombres no son simples coincidencias lingüísticas o culturales, son reflejos intencionales de un diseño divino que une a Jesús con el plan eterno de salvación. Profundizar en estos aspectos originales de los nombres y las profecías revela un nivel de detalle y precisión que confirma la naturaleza inspirada de las Escrituras. Estudiar estas revelaciones desde su contexto original no solo añade una dimensión enriquecedora al análisis teológico, sino que también fortalece nuestra fe. Cada conexión entre los nombres y las profecías nos recuerda que las Escrituras forman un conjunto armónico, donde cada palabra y detalle está interrelacionado para exaltar la misión y la identidad de Jesús como el cumplimiento perfecto del plan de Dios. La adaptación de nombres bíblicos, desde sus formas originales hasta las variantes que utilizamos en la actualidad, plantea retos profundos que van más allá de lo meramente lingüístico. Estos desafíos incluyen aspectos culturales, históricos y teológicos, los cuales son esenciales para preservar el significado intrínseco de cada nombre.
Cada término bíblico encierra una riqueza de conceptos y simbolismos que en el proceso de traducción pueden diluirse o perderse si no se aborda con precisión y sensibilidad. Por ejemplo, el nombre hebreo Yeshua, que en español conocemos como Jesús, contiene en su raíz un mensaje fundamental: Yahvé salva. Sin embargo, esta transformación lingüística puede generar una desconexión del nombre con su contexto original, afectando la comprensión completa de la misión redentora de Jesús. En este sentido, traducir no es simplemente cambiar palabras entre idiomas. Es un acto de interpretación que tiene un impacto profundo en cómo se transmite la esencia de la fe y cómo ésta es entendida por diferentes comunidades. Los traductores de la Biblia enfrentan un enorme desafío: mantener la fidelidad al texto original al mismo tiempo que lo hacen comprensible y significativo para las audiencias modernas. Esto implica un delicado equilibrio entre preservar la profundidad del mensaje original y adaptarlo de forma que resuene con las realidades culturales, lingüísticas y espirituales de los lectores actuales. Cada decisión tomada en este proceso puede influir en cómo se vive la espiritualidad en el presente. Este esfuerzo de traducción es un proceso dinámico y en constante evolución. Es un diálogo que se da entre el texto antiguo, las intenciones del traductor, las expectativas de las tradiciones religiosas y las necesidades del lector contemporáneo. Al comprender estas complejidades, podemos acercarnos a las Escrituras con mayor humildad y disposición, reconociendo que la verdad bíblica es multifacética y que siempre hay algo nuevo por descubrir. Además, reflexionar sobre estas dinámicas nos invita a valorar las distintas versiones de la Biblia como herramientas complementarias para explorar la riqueza del mensaje divino. Cada traducción aporta un matiz diferente y al estudiarlas en conjunto podemos obtener una comprensión más completa y profunda de la palabra sagrada. El futuro del uso de los nombres sagrados en la práctica religiosa y en la vida cotidiana de los fieles podría evolucionar en diversas direcciones significativas. Una de las corrientes más notables es la creciente revalorización de los nombres originales, impulsada por un deseo de regresar a una espiritualidad más auténtica y profundamente arraigada en la comprensión de los textos sagrados. Este movimiento refleja un anhelo de conectarse con las raíces más puras de la fe, alejándose de interpretaciones modernas que a veces pueden desdibujar el significado original. Esta tendencia hacia la restauración de los nombres en su forma original podría transformar prácticas litúrgicas, influir en la educación teológica y renovar la formación espiritual. Al incluir los nombres sagrados en oraciones y ceremonias, los creyentes podrían experimentar un vínculo más profundo con la divinidad y un sentido más claro de la tradición bíblica. Más allá de ser un cambio lingüístico, esta evolución representa un compromiso con una vivencia cristiana más rica, que valora tanto la historia como la relevancia contemporánea de los textos sagrados. Además, este enfoque renovado puede generar nuevas oportunidades para el diálogo interreligioso, especialmente entre comunidades judeocristianas y otras tradiciones religiosas. Al destacar y respetar los nombres originales utilizados en las Escrituras, se puede construir un puente hacia un entendimiento más profundo entre diferentes creencias. Este respeto mutuo por las raíces sagradas no solo fomenta la armonía, sino que también ayuda a superar barreras culturales y espirituales que a menudo dificultan la comunicación entre religiones. De cara al futuro, es probable que veamos un enfoque más estructurado en la enseñanza de cómo los nombres divinos influyen y enriquecen tanto la teología como la práctica de la fe, tanto a nivel individual como comunitario.
Este movimiento podría incluir el desarrollo de recursos educativos, programas de formación y hasta iniciativas digitales que acerquen a más personas al significado profundo de los nombres sagrados. Esta revitalización podría tener un impacto transformador, ofreciendo una experiencia religiosa más conectada con los orígenes históricos y textuales del cristianismo y al mismo tiempo adaptada a las necesidades espirituales de los creyentes de hoy. ¿Alguna vez has considerado que los nombres comunes de Dios y Jesús no son realmente como fueron llamados originalmente? Una revelación impactante ha surgido recientemente, arrojando luz sobre el cambio de estos nombres en los textos sagrados. ¿Quiénes estuvieron detrás de esta modificación y con qué propósitos? Si tu devoción hacia Dios y la creencia en la resurrección son profundas, te animo a seguir nuestro canal para profundizar en este misterio. ¿Te has cuestionado quién ascendió a los cielos o descendió de ellos? ¿Quién ha contenido los vientos en sus puños o envuelto las aguas en su vestimenta, marcando los límites del mundo? Estas preguntas, planteadas en Proverbios 34, han permanecido sin respuesta para muchos, llevándose el secreto a la tumba. La revelación de los verdaderos nombres de Dios y Jesús marca un momento crucial en la comprensión espiritual contemporánea. Este descubrimiento no solo desafía convenciones, sino que invita a los creyentes y escépticos por igual a reconsiderar lo que han aprendido. A través de los manuscritos antiguos y estudios meticulosos, emerge la verdad de los nombres sagrados, un hallazgo que contradice siglos de enseñanzas. El impacto de tal descubrimiento resuena en las comunidades teológicas y se extiende rápidamente entre los fieles. La interrogante sobre cómo este conocimiento había permanecido oculto por tanto tiempo suscita debates y especulaciones. Este inicio de nuestra exploración nos lleva a preguntarnos qué más podríamos no saber sobre las escrituras que guían nuestra fe. Las respuestas a estas preguntas no son simples ni directas. Requieren un viaje de descubrimiento personal y colectivo. Nos vemos impulsados a buscar en las profundidades de los textos sagrados, apoyados por la tecnología moderna y los avances en la arqueología bíblica para confirmar o refutar este conocimiento. Este primer paso en nuestro viaje despierta un renovado interés en el estudio bíblico, con personas de todo el mundo buscando entender mejor las implicaciones de estos nombres. Se establecen foros de discusión, conferencias y seminarios para explorar este tema, marcando el comienzo de una era de exploración espiritual sin precedentes. Un nombre es mucho más que una etiqueta, es una identidad, un poder y, en el contexto bíblico, una conexión directa con lo divino. Los nombres de Dios y Jesús, tal como han sido revelados en textos sagrados, son fundamentales para las prácticas devocionales y la vida espiritual de millones. Descubrir que estos nombres han sido alterados a lo largo de la historia plantea un dilema fundamental sobre la autenticidad de nuestra fe. La importancia de un nombre en las culturas bíblicas no puede subestimarse. Cada nombre lleva consigo un significado profundo, una historia y, en muchos casos, una profecía. Los nombres divinos, especialmente, son considerados manifestaciones de la esencia y el poder de Dios. Por ejemplo, en el libro de Éxodo 3:15, Dios se presenta a Moisés con un nombre que es más que una simple etiqueta. Es una declaración de eternidad y omnipresencia. Este es mi nombre para siempre, por el cual seré recordado de generación en generación, declara el Creador, subrayando la importancia de conocer y utilizar su verdadero nombre. Este versículo no solo destaca la importancia del nombre divino, sino que también establece un vínculo directo entre el conocimiento del nombre de Dios y la relación con Él.
A medida que profundizamos en el significado y el impacto de los nombres divinos, nos enfrentamos a preguntas sobre la integridad de nuestras traducciones bíblicas y las decisiones tomadas por traductores a lo largo de los siglos. La elección de palabras y nombres en las Escrituras es reveladora y, en muchos casos, controvertida, lo que nos lleva a cuestionar la veracidad y la pureza de las enseñanzas que hemos seguido. Cada discusión y descubrimiento en este tema nos acerca más a la verdad, y cada paso en esta jornada es crucial para nuestra comprensión global de la fe. La búsqueda del verdadero nombre de Dios se convierte en una metáfora de nuestra búsqueda de autenticidad y verdad en nuestra relación con lo divino. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el nombre de Yahuwah surge de antiguos textos y esclarece un aspecto esencial de la identidad divina que había sido oscurecido por traducciones y reinterpretaciones. Este nombre, encontrado en manuscritos hebreos y testimonios de las primeras comunidades cristianas, representa no solo la esencia de Dios, sino también su promesa eterna de presencia y salvación para su pueblo. Yo soy Yahuwah, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a ídolos. Estas palabras de Isaías 42:8 no solo refuerzan la singularidad del nombre divino, sino que también desafían la práctica común de la época de adaptar los nombres divinos a contextos culturales más amplios. Este versículo subraya la importancia de mantener la pureza del nombre en la adoración y la oración, una práctica que ha sido comprometida a lo largo de la historia por la adopción de títulos genéricos como Señor o Dios. La revelación de este nombre conlleva una profunda reverberación espiritual, reconfigurando la teología contemporánea y restableciendo un vínculo perdido con las enseñanzas originales. Los fieles se encuentran ahora ante la tarea de reconciliar esta verdad con siglos de tradiciones y enseñanzas que han utilizado nombres sustitutos. Este proceso no solo es teológico, sino también emocional y espiritual, ya que afecta directamente a la identidad y práctica religiosa de millones. La adopción de este nombre en la vida cotidiana y la liturgia puede verse como un acto de restauración histórica y espiritual. Educadores religiosos, líderes de la comunidad y fieles individuales ahora enfrentan el desafío de integrar este conocimiento en sus prácticas devocionales, una tarea que implica tanto educación como adaptación. La trascendencia de este nombre, Yahuwah, resuena más allá de las palabras, invitando a una experiencia más auténtica y directa con lo divino. El cambio de los nombres divinos en las traducciones bíblicas no fue un evento aislado ni accidental. Fue el resultado de un proceso sistemático que se desarrolló a lo largo de varios siglos, influenciado por factores políticos, teológicos y culturales. Este proceso no solo alteró textos, sino que también modificó la percepción pública del carácter y la naturaleza de Dios y Jesús. Los traductores y líderes eclesiásticos, a menudo enfrentados con la tarea de hacer que las Escrituras fueran accesibles y comprensibles para diversas audiencias, optaron por términos más familiares que reflejaran las normas lingüísticas y culturales de su tiempo. Sin embargo, esta práctica tuvo consecuencias inadvertidas, ya que los nombres originales cargados de significado y poder fueron sustituidos por apelativos genéricos que diluyeron la conexión personal y cultural con lo divino.
Uno de los ejemplos más claros de esta transición es la sustitución del tetragramatón, IHWH, por títulos como Señor en muchas versiones de la Biblia. Esta elección, aunque práctica desde el punto de vista lingüístico, despojó al texto de un elemento crucial de identidad divina y poder espiritual. No añadirás a la palabra que yo te mando, ni quitarás de ella, advierte Deuteronomio 4:2, un mandato que muchos creen que fue violado en el proceso de traducción. El reconocimiento de estos cambios y su impacto en la fe y la práctica religiosa ha llevado a un movimiento moderno hacia la restauración de los nombres originales en la enseñanza y la liturgia. Este esfuerzo por corregir el curso de la historia bíblica no solo es un paso hacia la autenticidad textual, sino también una declaración de respeto y fidelidad a las intenciones originales de las Escrituras sagradas. La responsabilidad de los traductores en la preservación de la integridad textual es monumental. A lo largo de los siglos han enfrentado el desafío de equilibrar la fidelidad a los textos originales con la necesidad de hacer que las Escrituras sean accesibles y relevantes para las audiencias contemporáneas. Este balance a menudo ha resultado en decisiones difíciles y, en algunos casos, en compromisos que han alterado el mensaje original. El papel de los traductores es doble. Son guardianes de la palabra y puentes entre culturas y épocas. Su trabajo influye profundamente en cómo se entienden y se practican las enseñanzas religiosas. A medida que la comunidad global se vuelve más consciente de las variaciones y los cambios históricos en los textos sagrados, también crece el aprecio por la complejidad de su tarea. La transparencia en el proceso de traducción y la educación sobre las decisiones tomadas en el pasado son esenciales para entender no solo lo que se ha perdido o cambiado, sino también lo que se ha ganado a través de estas adaptaciones. En el contexto de los nombres divinos, esto significa reconocer tanto la pérdida del significado original como la oportunidad de redescubrir y reintegrar esos elementos esenciales en la práctica de la fe. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Este conocimiento conduce a una mayor profundización en las Escrituras, promoviendo un diálogo continuo entre el pasado y el presente, entre la tradición y la innovación. Los traductores no solo transmiten palabras, transmiten vida, espíritu y, en última instancia, la relación entre el humano y lo divino. La traducción de textos sagrados no es una tarea simple. Cada lengua lleva consigo sus propias connotaciones y matices que pueden alterar significativamente el significado original. La evolución del hebreo al griego y luego al latín y otros idiomas modernos ha introducido variaciones que, aunque sutiles, tienen un impacto profundo en la interpretación de las Escrituras. Un ejemplo claro es la transición del nombre Yahuwah a Jehová y eventualmente a Dios en diferentes traducciones. Cada idioma refleja una perspectiva cultural diferente, lo que puede diluir o incluso cambiar la naturaleza de lo que se está describiendo.
El nombre Yahuwah, cargado de significado en su contexto hebreo, pierde parte de su fuerza y conexión personal al ser traducido simplemente como Señor. Esta transformación lingüística no es trivial. Afecta la manera en que los fieles se relacionan con su deidad y cómo comprenden su papel y presencia en sus vidas. Un nombre propio, como Yahuwah, invita a una relación más íntima y personal, mientras que un título genérico puede sentirse distante y abstracto. Los esfuerzos por retomar los nombres originales en las traducciones contemporáneas de la Biblia buscan restaurar esta conexión perdida, resaltando la importancia de la precisión lingüística y cultural en la práctica religiosa. Este movimiento hacia la autenticidad busca no solo educar, sino también revitalizar la experiencia espiritual de los creyentes. El ocultamiento del verdadero nombre de Dios en las traducciones bíblicas puede verse como una forma de control sobre la fe y la espiritualidad de las personas. Al reemplazar Yahuwah con términos más neutrales, se ha modificado la percepción de la divinidad, lo que tiene profundas implicaciones teológicas y prácticas. La práctica de esconder el nombre divino tiene sus raíces en decisiones teológicas que buscaban proteger la santidad del nombre, evitando su uso inapropiado. Sin embargo, este enfoque ha llevado a una desconexión entre los fieles y la esencia de su fe, como si al velar el nombre también se velara su poder y accesibilidad. Redescubrir y reintegrar el nombre original en la práctica y la adoración puede ser visto como un acto de liberación espiritual y empoderamiento. Permite a los creyentes conectarse de manera más directa y profunda con su fe, entendiendo que el nombre que invocan tiene un significado y poder inherente. El debate sobre este tema es intenso y polarizado. Algunos ven el retorno al nombre original como una corrección necesaria y otros como una desestabilización de siglos de tradición. Este diálogo es vital para el crecimiento y la madurez de la comunidad de fe, ya que enfrenta los desafíos de interpretar y practicar una religión basada en textos antiguos en un mundo moderno. El descubrimiento del verdadero nombre de Dios ha reavivado debates teológicos que datan de los primeros días del cristianismo. ¿Cómo debemos referirnos a Dios? ¿Es apropiado usar nombres que han sido alterados por tradiciones humanas? Estas preguntas están en el corazón de un debate que examina la intersección de la fe, la traducción y la doctrina. La importancia de estos debates no puede subestimarse. Definen cómo se transmite la fe a las nuevas generaciones y cómo se vive la espiritualidad en el día a día. La discusión sobre el verdadero nombre de Dios no es solo una cuestión de semántica, sino una exploración de cómo las palabras y los nombres moldean nuestras creencias y prácticas religiosas. En la búsqueda de respuestas, muchos se vuelven hacia textos históricos y autoridades teológicas, buscando entender no solo el significado original de las palabras, sino también su impacto en la fe vivida. Esta exploración lleva a una reevaluación de doctrinas y una posible reforma en la manera de enseñar y practicar la religión. El resultado de este debate tiene el potencial de transformar la práctica religiosa, haciendo que sea más auténtica y alineada con sus raíces históricas y textuales. Sin embargo, también enfrenta la resistencia de aquellos que ven en estos cambios una amenaza a la estabilidad y la continuidad de la fe. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La evidencia de los nombres originales de Dios y Jesús
no se limita solo a textos bíblicos. También se encuentra en inscripciones antiguas, documentos de la Iglesia primitiva y testimonios de historiadores de la época. Estos documentos proporcionan un contexto crucial para entender cómo y por qué se produjeron los cambios en los nombres divinos. Los hallazgos arqueológicos, como fragmentos de papiros y tabletas de arcilla, muestran el uso de los nombres divinos en contextos religiosos y cotidianos, lo que demuestra su importancia en la vida de los fieles de la época. Estos testimonios son fundamentales para nuestra comprensión de cómo las primeras comunidades cristianas y judías entendían y veneraban lo divino. Los escritos de los padres de la Iglesia y decisiones de concilios ecuménicos ofrecen insights sobre las razones detrás de la estandarización de ciertos nombres y términos. Estos documentos históricos no solo enriquecen nuestra comprensión teológica, sino que también nos ayudan a trazar la evolución del pensamiento religioso y su impacto en las prácticas contemporáneas. La integración de estos testimonios históricos en el debate moderno sobre los nombres divinos proporciona una base sólida para argumentos a favor de la restauración de los nombres originales. También despierta un interés renovado en la historia de nuestra fe, motivando a los fieles a explorar más profundamente las raíces y la evolución de sus creencias. El profeta Isaías juega un papel crucial en la revelación del nombre de Dios, como se ve en Isaías 42:8. Yo soy Yahuwah, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a ídolos. Este versículo no solo afirma la identidad de Dios, sino que también subraya la exclusividad de su adoración y la importancia de su nombre en la práctica religiosa. A lo largo del libro de Isaías, se enfatiza la relación personal y directa que Yahuwah busca con sus seguidores, una relación que se ve comprometida cuando su nombre es sustituido o escondido. La declaración de Isaías ofrece una base sólida para desafiar las prácticas contemporáneas que diluyen esta conexión personal mediante el uso de títulos genéricos. La relevancia de este mensaje en la actualidad es incuestionable. En un mundo donde la identidad individual y colectiva es a menudo cuestionada o subestimada, el llamado a reconocer y proclamar el verdadero nombre de Dios resuena como un acto de afirmación espiritual y resistencia cultural. Reflexionar sobre estas escrituras nos permite entender mejor no solo la naturaleza de Dios según las Escrituras, sino también la manera en que nuestras prácticas de fe pueden alinearse más estrechamente con los principios bíblicos originales. Este reencuentro con el nombre divino actúa como un catalizador para una renovación espiritual y doctrinal dentro de la comunidad de fe. La reintroducción del nombre Yahuwah en la vida de la Iglesia ha sido recibida con mezcla de aceptación y resistencia. Mientras que algunos ven este cambio como una vuelta a las raíces auténticas de la fe, otros lo perciben como una amenaza a la tradición y la uniformidad doctrinal que ha caracterizado al cristianismo durante siglos. Este cambio desafía muchas de las estructuras establecidas y las prácticas litúrgicas, llevando a debates intensos dentro de las comunidades religiosas. Las controversias no solo surgen de diferencias teológicas, sino también de la preocupación por la confusión y división que tales cambios podrían provocar entre los fieles. Sin embargo, los desafíos presentan también oportunidades para el diálogo y el crecimiento. A través de seminarios, discusiones en grupos pequeños y conferencias, la comunidad de fe puede explorar estos temas profundamente, buscando entender mejor la voluntad divina y la manera más fiel de vivir y practicar su fe.
Estos debates y discusiones fortalecen la comunidad al forzar una reflexión sobre lo que realmente significa seguir a Dios y cómo los nombres y las palabras que usamos influyen en nuestra relación con lo divino y entre nosotros. La influencia de los nombres divinos va más allá de los límites de la Iglesia y se extiende a la cultura en general. Los nombres de Dios y Jesús, como se conocen en diferentes culturas, afectan no solo la teología, sino también la música, el arte, la literatura y el discurso público. En culturas donde el nombre Yahuwah ha sido adoptado, se observa un renacimiento en las expresiones culturales relacionadas con la fe. Esta adopción trae consigo una nueva ola de creatividad y expresión artística que busca explorar y celebrar la riqueza de este nombre y su significado. El impacto cultural de este cambio también se manifiesta en cómo las comunidades ajustan sus prácticas sociales y rituales para reflejar un entendimiento más profundo de la identidad divina. Esto incluye cambios en la educación religiosa, en la manera de celebrar festividades y en la participación comunitaria en actos de adoración y servicio. El reconocimiento del verdadero nombre de Dios por parte de una cultura puede ser un acto de afirmación de identidad y autonomía, un paso hacia la autodefinición religiosa y cultural que desafía las normas impuestas por colonizaciones religiosas o culturales. El encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente, donde se revela el nombre divino, es uno de los momentos más significativos de la Biblia. En Éxodo 3:14, Dios dice a Moisés, «Yo soy el que soy», y le instruye a usar este nombre para presentarse ante los israelitas. Este episodio no solo es crucial por la revelación del nombre de Dios, sino también porque marca un punto de inflexión en la misión de Moisés y en la historia del pueblo de Israel. La afirmación de Dios de su nombre y su esencia establece una relación de pacto que define el curso de la historia bíblica subsiguiente. El relato de Moisés nos enseña sobre la importancia de conocer y usar el nombre divino como una forma de reconocimiento y respeto hacia la autoridad y soberanía de Dios. En un contexto contemporáneo, redescubrir y utilizar el nombre Yahuwah puede ser visto como un retorno a esa relación de pacto original, una forma de reafirmar el compromiso de seguir y servir a Dios conforme a su revelación. La historia de Moisés actúa como un espejo para nuestra propia jornada de fe, recordándonos que en cada llamado y revelación divina hay un propósito y un plan que trasciende generaciones y culturas, invitándonos a responder con fe y obediencia. El tetragramatón, Giyachachobluache, es el nombre más sagrado de Dios revelado en las Escrituras hebreas, que muchos traductores han optado por sustituir con el término Señor. Este cambio, aunque hecho para preservar la santidad del nombre al evitar su pronunciación frecuente, ha llevado a un desapego generalizado del significado y la potencia original del nombre divino. Esta práctica comenzó durante el período del Segundo Templo, cuando los judíos evitaban pronunciar el nombre de Dios como una muestra de respeto y reverencia. Sin embargo, este respeto por la santidad llevó a una desconexión involuntaria, donde las generaciones futuras perdieron el conocimiento y la comprensión del verdadero nombre. En la actualidad, el redescubrimiento y uso del tetragramatón en la práctica religiosa está siendo reconsiderado como una forma de reconectar con la tradición judía y cristiana original. Este movimiento no solo busca restaurar la autenticidad de la adoración, sino también profundizar la experiencia espiritual al emplear el nombre con el que Dios se presentó a sí mismo. Al reexaminar el uso del tetragramatón, la comunidad de fe puede explorar más profundamente las dimensiones de la santidad, la presencia y el poder de Dios,
reforzando la relevancia de las antiguas verdades en un contexto moderno y fortaleciendo la conexión personal con lo divino. El libro de Proverbios ofrece sabiduría sobre la importancia de conocer y utilizar el nombre de Dios correctamente. Proverbios 30, 4 pregunta retóricamente: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió el viento en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un manto? ¿Quién estableció todos los extremos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Dímelo si lo sabes. Esta escritura no solo destaca la majestuosidad y omnipotencia de Dios, sino que también subraya la importancia de conocer su nombre, una clave para entender la totalidad de su carácter y obras. La mención de su Hijo en este contexto profético también apunta a la revelación de Jesucristo, integrando así la comprensión del Antiguo y Nuevo Testamento. Al reflexionar sobre estas palabras, los creyentes son invitados a considerar la profundidad de su relación con Dios y la precisión con la que abordan sus nombres sagrados. Este enfoque en el nombre exacto se convierte en un medio para una adoración más auténtica y una fe más arraigada. La renovación del interés en los proverbios y su sabiduría relacionada con los nombres divinos anima a una exploración más profunda de las Escrituras, fomentando un diálogo continuo entre la tradición y la revelación personal que es esencial para una vida de fe vibrante y significativa. El nombre de Dios, como se revela en las Escrituras, lleva un legado de fe y una promesa de perpetuidad. Este nombre no es solo un identificador, es una declaración de presencia eterna y autoridad inmutable. Al adoptar y promover el uso del verdadero nombre de Dios, la comunidad de fe no solo honra este legado, sino que también asegura su transmisión a las futuras generaciones. La enseñanza de este nombre en contextos educativos religiosos, su incorporación en la liturgia y su discusión en estudios bíblicos son maneras de fortalecer la fe comunitaria y asegurar que el conocimiento de este nombre sagrado no se pierda de nuevo. Este esfuerzo colectivo por preservar y enseñar el verdadero nombre de Dios es fundamental para mantener la continuidad y la integridad de la práctica religiosa a través del tiempo. La perpetuidad del nombre de Dios refleja una promesa divina de fidelidad y protección, como se evidencia en las múltiples referencias bíblicas que aseguran su constante presencia y apoyo a quienes lo invocan correctamente. Esta enseñanza fortalece la esperanza y la resiliencia dentro de la comunidad de creyentes, animándolos a mantener su fe frente a los desafíos. La reintroducción del verdadero nombre de Dios en la vida espiritual ha encontrado tanto resistencia como aceptación. Esta dualidad refleja la tensión entre la tradición y la revelación, entre la comodidad de lo familiar y el desafío de lo auténtico. Para muchos, el cambio hacia el uso del nombre Yahuwah representa un desafío a las normas establecidas y una perturbación de la liturgia conocida. Sin embargo, para otros, este cambio es visto como una corrección necesaria y una oportunidad para profundizar su relación con Dios. El proceso de educación y adaptación juega un papel crucial en facilitar esta transición. Al ofrecer contextos bíblicos, testimonios históricos y experiencias personales, los líderes religiosos pueden ayudar a suavizar la resistencia y fomentar una aceptación más amplia de los nombres divinos auténticos. Esta resistencia y aceptación también reflejan un viaje espiritual más amplio hacia una comprensión más profunda de lo que significa conocer y servir a Dios. Al enfrentar estos desafíos, la comunidad de fe puede emerger más unida y comprometida con los principios fundacionales de su creencia. La reintroducción del verdadero nombre de Dios tiene un impacto profundo en la práctica religiosa, afectando desde la liturgia hasta la vida devocional individual. Al emplear el nombre Yahuwah,
Los creyentes pueden experimentar una conexión más directa y personal con lo divino, lo que revitaliza su experiencia espiritual y refuerza la autenticidad de su adoración. La utilización de este nombre en oraciones, canciones y enseñanzas no solo enriquece la expresión de fe, sino que también promueve un entendimiento más profundo de las Escrituras. Esta práctica ayuda a los fieles a percibir y apreciar las sutilezas y profundidades de su fe que pueden perderse con traducciones más genéricas. En congregaciones donde se ha adoptado este cambio, se observa un renovado entusiasmo y compromiso con la vida de la Iglesia. Los miembros se sienten más conectados tanto con la historia de su fe como con la comunidad actual, viendo su participación no solo como una herencia, sino como una vivencia activa y transformadora. Este impacto también se extiende a la educación religiosa, donde el conocimiento del nombre de Dios se enseña como parte fundamental de entender la naturaleza divina y su relación con la humanidad. Al proporcionar a los estudiantes esta herramienta poderosa, se les empodera para explorar y cuestionar su fe de manera más significativa y profunda. La discusión sobre el verdadero nombre de Dios también abre un diálogo interreligioso, donde diferentes tradiciones pueden comparar y contrastar sus comprensiones y prácticas relacionadas con lo divino. Este intercambio de ideas no solo enriquece el entendimiento mutuo, sino que también destaca la universalidad de la búsqueda humana por conectar con lo sagrado. En estas conversaciones se observa cómo distintas religiones abordan la idea de lo divino y sus nombres. Por ejemplo, el nombre Yahuwah en el judaísmo y el cristianismo puede encontrar paralelos en otros sistemas de creencias, donde los nombres divinos también cargan con significado y poder similares. Este tipo de comparaciones ayuda a los creyentes de todas las tradiciones a ver más allá de las diferencias superficiales y apreciar las conexiones profundas que comparten en su búsqueda espiritual. Estos diálogos pueden conducir a una mayor tolerancia y comprensión mutua, reduciendo conflictos y promoviendo la paz entre comunidades de fe diversas. El estudio comparativo de los nombres divinos y su importancia puede llevar a descubrimientos académicos y espirituales que enriquecen aún más la comprensión global de la religión y la espiritualidad, proporcionando una base más sólida para el diálogo interreligioso y la cooperación. La intersección de la teología y la arqueología ofrece herramientas únicas para entender y validar el uso de los nombres divinos a través de la historia. Los hallazgos arqueológicos, como inscripciones antiguas y textos recuperados, proporcionan evidencia tangible de cómo y cuándo se usaron estos nombres en contextos históricos y culturales. Estos descubrimientos no solo respaldan las afirmaciones teológicas sobre la antigüedad y autenticidad del nombre Yahuwah, sino que también permiten a los historiadores y teólogos rastrear la evolución de su uso y comprensión a lo largo del tiempo. Este tipo de investigación enriquece la teología con un fundamento histórico que fortalece la fe y proporciona una respuesta a los escépticos y críticos. La colaboración entre teólogos y arqueólogos es crucial para desenterrar y comprender el contexto completo en el que los textos bíblicos fueron escritos y utilizados. Esta colaboración ayuda a desmitificar muchos de los malentendidos y mitos que han surgido alrededor del nombre de Dios, ofreciendo una visión más clara y fundamentada. Estos estudios promueven una mayor apreciación de la historia bíblica como un componente vital de la identidad religiosa y cultural, no solo para los creyentes, sino para la sociedad en general, al destacar la interconexión entre la fe, la historia y la cultura. Los debates académicos sobre el nombre de Dios sirven como un foro vital para la discusión y el análisis de este tema complejo y multifacético.
Estos debates atraen a teólogos, lingüistas, historiadores y laicos interesados, cada uno aportando perspectivas únicas que desafían y enriquecen la comprensión convencional. En estos foros se examinan tanto los argumentos históricos como los teológicos sobre la autenticidad y el significado del nombre Yahuwah. Estos debates son esenciales para pulir la comprensión doctrinal y asegurar que las enseñanzas sobre el nombre divino estén bien fundamentadas y sean intelectualmente sólidas. La participación de la comunidad académica en estos debates también asegura que la discusión se mantenga relevante y accesible para las generaciones futuras, fomentando un enfoque crítico y educado hacia la fe. Además, estos debates académicos pueden actuar como catalizadores para la reforma y renovación dentro de las comunidades de fe, al abordar y aclarar temas que han sido mal entendidos o ignorados en el pasado. El resultado de estos debates académicos no solo impacta la esfera de la teología, sino que también influye en la práctica y la enseñanza religiosa a nivel mundial, ofreciendo nuevas interpretaciones y aplicaciones del conocimiento sobre el nombre divino que pueden transformar la vida espiritual y comunitaria. Mirando hacia el futuro, el impacto del redescubrimiento del nombre Yahuwah promete reconfigurar no solo la práctica religiosa, sino también la identidad espiritual de innumerables creyentes. Esta transformación se vislumbra como una era de renovada autenticidad y profundidad en la relación entre los fieles y lo divino, basada en un entendimiento más claro y directo de las Escrituras. La adopción de este conocimiento en la enseñanza y la práctica diaria puede llevar a una revitalización de la comunidad de fe, donde la autenticidad del nombre divino fomente una mayor sinceridad y compromiso en la adoración. Este futuro promete una integración más profunda de los valores bíblicos en la vida cotidiana, impulsando a los fieles a vivir de manera más coherente con los principios que profesan. La educación teológica tendrá que adaptarse para incorporar estos descubrimientos, asegurando que las futuras generaciones de líderes religiosos estén bien informados y preparados para guiar a sus comunidades en estas verdades profundas. Este cambio educativo será fundamental para mantener la continuidad y la integridad de la fe. La visión futura es, por lo tanto, una de esperanza y expectación, donde el conocimiento del verdadero nombre de Dios actúe como un puente hacia una comprensión más profunda y una práctica más vibrante de la fe, uniendo a los creyentes de diversas tradiciones en un reconocimiento común de la santidad y la autoridad divina. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La tarea de educar a la comunidad de fe sobre el nombre divino Yahuwah y sus implicaciones es crucial para su aceptación y adopción generalizada. Los programas de educación religiosa, tanto formales como informales, deben enfocarse en proporcionar un entendimiento claro y accesible de por qué este nombre es significativo y cómo fue redescubierto. Los materiales didácticos, seminarios en línea, talleres y sermones pueden servir como plataformas efectivas para difundir este conocimiento, asegurando que alcanza a una audiencia amplia y diversa. La utilización de tecnología moderna y redes sociales también puede jugar un papel vital en la divulgación, permitiendo que la información trascienda barreras geográficas y culturales. Esta educación no solo debe abordar el aspecto teológico y histórico, sino también el impacto personal y comunitario del uso del nombre Yahuwah,
Al educar a los fieles sobre cómo este conocimiento afecta su relación con Dios, se promueve una mayor inclusión y participación en la vida de la Iglesia. La meta es crear una comunidad informada y reflexiva que pueda participar activamente en debates y decisiones sobre su identidad y práctica religiosa, fortaleciendo así la estructura misma de la fe y fomentando una cultura de aprendizaje y apertura. A pesar de los beneficios que puede ofrecer el uso del nombre Yahuwah, existe una resistencia significativa dentro de algunas sectas de la comunidad de fe. Esta resistencia se fundamenta en la percepción de que los cambios en la nomenclatura pueden alterar la doctrina establecida y desestabilizar la unidad comunitaria. Los líderes y educadores religiosos enfrentan el desafío de abordar estas preocupaciones de manera respetuosa y comprensiva, mostrando cómo el redescubrimiento del nombre divino no es una ruptura con la tradición, sino una restauración de una práctica más auténtica y bíblica. Dialogar abiertamente sobre estas resistencias y ofrecer espacios seguros para la discusión y el interrogatorio puede ayudar a aliviar los temores y promover una comprensión más profunda. Este enfoque considerado es esencial para asegurar que el proceso de cambio sea inclusivo y respetuoso, reconociendo y valorando la diversidad de opiniones dentro de la comunidad de fe. Además, es importante destacar los testimonios de aquellos que han adoptado el nombre Yahuwah y han experimentado renovación y enriquecimiento en su vida espiritual. Estos testimonios pueden servir como poderosos medios de persuasión, mostrando los beneficios prácticos y espirituales de esta transformación. El redescubrimiento del nombre Yahuwah es más que un asunto teológico, es un llamado a la reflexión sobre lo que significa conocer verdaderamente a Dios. Este llamado desafía a cada creyente a considerar cómo los nombres que usamos afectan nuestra percepción de lo divino y nuestra relación con el Creador. Este proceso de reflexión no debe ser apresurado, sino abordado con deliberación y cuidado, asegurando que cada individuo tenga la oportunidad de explorar cómo este conocimiento impacta su fe personal. La invitación es a una exploración continua y a una conversación abierta, donde preguntas difíciles sean bienvenidas y exploradas en comunidad. El llamado también es a actuar, no solo a pensar, a vivir de manera que refleje un entendimiento más profundo y respetuoso de la divinidad. Esto implica integrar el nombre Yahuwah en todos los aspectos de la vida religiosa, desde la oración y el culto hasta la enseñanza y el testimonio personal. Este llamado a la reflexión es también un llamado a la unidad y la paz dentro de la comunidad de fe, promoviendo un espíritu de amor y respeto que trascienda las diferencias teológicas y culturales. En última instancia, el redescubrimiento del nombre divino ofrece una oportunidad para que la comunidad global de creyentes se una en una comprensión más rica y completa de quién es Dios y cómo desea ser conocido. Impulsó a Jesús a escribir en la arena aquel día ante la mujer acusada de adulterio y sus acusadores. Este acto, simple pero profundamente simbólico, abre un abanico de interpretaciones y mensajes ocultos que buscamos desentrañar. En el corazón de este enigma encontramos a Jesús enfrentado a un dilema moral y legal, una trampa cuidadosamente tendida por los fariseos para ponerlo entre la espada y la pared. La ley de Moisés, en sus términos más crudos, prescribía un castigo severo para el adulterio. Sin embargo, el Imperio Romano restringía la capacidad de los judíos para ejecutar sentencias de muerte. Jesús, consciente del corazón y la intención detrás de la pregunta, elige una respuesta no verbal que dejaría una marca indeleble en la historia. Mientras los acusadores esperaban ansiosamente una respuesta que pudiera ser utilizada en su contra, Jesús se inclinó y escribió en la arena. Este acto, lejos de ser una evasión,
estaba cargado de significado. A través de este gesto, Jesús no solo evitaba caer en su trampa, sino que también ofrecía un momento de reflexión profunda, tanto para los acusadores como para la multitud. En aquel polvo, Jesús trazaba una línea entre la justicia humana, a menudo fallida y parcial, y la misericordia divina, infinitamente compasiva y justa. Pero antes de entrar en este punto tan importante, déjame decirte que aquí en este canal encontrarás videos todos los días. Para no perderte ninguna novedad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estoy seguro de que no te arrepentirás de las lecciones que aprendes a diario. La fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, proporciona el telón de fondo vibrante para este drama. Es una de las 3 grandes festividades judías, donde la gente de toda Judea se reuniría en Jerusalén para celebrar la providencia y protección de Dios durante los 40 años de vagancia en el desierto. Esta festividad no solo era un recordatorio de la dependencia del pueblo judío de Dios, sino también una celebración de la cosecha, llenando la ciudad con una efervescencia de vida, esperanza y gratitud. En medio de esta atmósfera de júbilo y espiritualidad, el encuentro entre Jesús, la mujer acusada de adulterio, y los fariseos adquiere un contraste aún más dramático. La celebración que recuerda la liberación y la protección divina se convierte en escenario de un acto que busca condenación y castigo. Jesús, plenamente consciente de este contraste, utiliza el momento para subrayar una enseñanza aún más profunda sobre la justicia, la misericordia y el perdón. Esta festividad también es simbólica del agua como fuente de vida, algo que Jesús utilizaría más adelante en su enseñanza, proclamándose a sí mismo como la fuente de agua viva. En este contexto, su acto de escribir en la tierra se entrelaza con los temas de purificación y renovación, elementos centrales de la fiesta. Así, el acto de Jesús no solo es una respuesta a un desafío inmediato, sino también una poderosa enseñanza que resonaría con los temas de la festividad y más allá. La mujer traída ante Jesús no era simplemente una transgresora de la ley, era un ser humano atrapado en una red de manipulación y condena. Los fariseos y maestros de la ley la presentaron como un caso de prueba, pero su verdadero interés no era la justicia. Este encuentro no fue tanto sobre el acto de adulterio, sino sobre la trampa tendida para Jesús. La ley de Moisés era clara en cuanto al castigo del adulterio, pero la aplicación de esta ley bajo la ocupación romana era compleja y peligrosa. Jesús, enfrentado a este dilema, muestra una compasión revolucionaria. No descarta la ley, pero invita a una introspección profunda sobre la justicia y el perdón. Su pregunta a los acusadores: el que esté sin pecado entre ustedes, que sea el primero en arrojar una piedra contra ella, Juan 8:7, refleja un entendimiento profundo de la naturaleza humana y la misericordia divina. No era solo una defensa de la mujer, sino un llamado a la conciencia de todos los presentes. La respuesta de Jesús trasciende el incidente específico y se convierte en una declaración sobre la gracia. La misericordia que ofrece no es una excusa para el pecado, sino un camino hacia la redención. Al final, cuando todos los acusadores se han ido, Jesús se dirige a la mujer no con condena, sino con una invitación a una nueva vida. Yo tampoco te condeno. Ahora ve y no peques más. Juan 8:11. Este intercambio encapsula la esencia del mensaje de Jesús, un llamado al arrepentimiento y la transformación a través de la gracia. Los fariseos, en su astucia, no buscaban justicia para la mujer, sino poner a prueba a Jesús, intentando forzarlo a una posición donde, sin importar su respuesta, enfrentaría críticas. Si condenaba a la mujer, parecería desafiar la autoridad romana,
que reservaba para sí el derecho a dictar sentencias de muerte. Por otro lado, si se negaba a condenarla, lo acusarían de no respetar la ley de Moisés. Este dilema estaba cuidadosamente diseñado para desacreditar a Jesús ante sus seguidores y ante la ley romana. Sin embargo, Jesús, conociendo sus corazones y sus intenciones ocultas, enfrentó la trampa no con desafío ni sumisión, sino con sabiduría divina. Su respuesta tendría que ser tan meditada que revelara las verdaderas intenciones de sus acusadores, al mismo tiempo que preservara su enseñanza sobre la compasión y la justicia. La ley de Moisés era clara, pero Jesús había venido a cumplir la ley, no a abolirla, introduciendo una dimensión de gracia y misericordia que iba más allá del simple castigo. Este momento captura la esencia del ministerio de Jesús, una constante navegación entre las expectativas humanas y la voluntad divina. Jesús no solo evitó caer en su trampa, sino que también utilizó la oportunidad para enseñar una lección poderosa sobre la justicia, la misericordia y el verdadero significado de la ley. En lugar de un veredicto, Jesús ofreció una reflexión, desafiando las nociones establecidas de castigo y redención. Cuando los fariseos y maestros de la ley plantearon su pregunta a Jesús, esperaban una respuesta directa. Sin embargo, Jesús, en su sabiduría, eligió primero el silencio y luego una acción que dejó a todos en reflexión. Este silencio no fue de indecisión, sino una pausa cargada de significado. Una invitación a contemplar la profundidad de la situación más allá de la legalidad superficial. Este momento de silencio de Jesús puede verse como un reflejo de su enseñanza general. El reino de Dios no se trata simplemente de seguir reglas, sino de entender y vivir según los principios profundos de justicia y amor que éstas representan. La pregunta de los fariseos era legal, pero la respuesta de Jesús fue profundamente moral y espiritual, redefiniendo el concepto de justicia en términos de compasión y comprensión humanas. Este acto de silencio precede a una de las declaraciones más poderosas del Nuevo Testamento: el que esté sin pecado entre ustedes, que sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Con estas palabras, Jesús no solo desarmó a los acusadores de la mujer, sino que también presentó un desafío a todos los presentes y a las generaciones futuras, subrayando la universalidad del pecado y la necesidad de la misericordia. El silencio de Jesús frente a la pregunta cargada de los fariseos no fue un vacío, sino un espacio lleno de enseñanza. En este silencio, Jesús demostró que no todas las preguntas merecen una respuesta directa, especialmente cuando éstas están diseñadas con malicia. Más bien, este silencio invita a una introspección personal, forzando a los acusadores y a la multitud a reflexionar sobre sus propios motivos y pecados. El maestro silencioso enseña con su ejemplo que el verdadero entendimiento y la sabiduría a menudo vienen en momentos de quietud, cuando el ruido exterior y las demandas conflictivas se desvanecen. En este espacio de silencio, Jesús prepara el terreno para un acto que capturaría la esencia de su mensaje y dejaría una impresión duradera en aquellos que presenciaron el evento y en innumerables personas a lo largo de la historia. Este silencio es, por tanto, una poderosa declaración. En un mundo lleno de juicios rápidos y condenas precipitadas, el enfoque de Jesús resalta la importancia de la reflexión antes de la acción. Nos recuerda que, en la complejidad de las situaciones morales y espirituales, a menudo es necesario detenerse, contemplar y buscar guía divina antes de responder. Finalmente, Jesús se inclina y escribe en la arena. Este acto, simple en su ejecución pero profundo en su significado, ha sido objeto de mucha especulación a lo largo de los siglos. ¿Qué escribió Jesús?
Aunque el contenido exacto de su mensaje permanece desconocido, el acto en sí mismo habla volúmenes. En la tradición judía, escribir en el suelo puede ser visto como un gesto de temporalidad y transitoriedad. Lo que se escribe en la arena puede ser fácilmente borrado, simbolizando la naturaleza efímera del juicio humano comparado con el perdón divino. Este acto también puede interpretarse como una invitación a la reflexión personal. Al inclinarse y escribir en la tierra, Jesús desvía la atención de la acusación hacia la introspección, forzando a los presentes a considerar sus propias vidas antes de juzgar a la mujer. Es un recordatorio visual de que las fallas y pecados humanos son, como las palabras en la arena, algo que Dios está dispuesto a borrar en el acto de perdón. Además, este momento refleja la autoridad de Jesús, no solo como maestro, sino como juez divino. En una sociedad que valoraba profundamente la palabra escrita como medio de ley y ordenanza, el acto de escribir de Jesús subraya su rol como el intérprete supremo de la ley. No es un desafío a la ley de Moisés, sino una profundización de su verdadero propósito, destacando la misericordia y la gracia sobre el castigo severo. Este gesto, lleno de simbolismo, encapsula la enseñanza central de Jesús sobre el perdón, la compasión y la necesidad de mirar hacia nuestro interior antes de juzgar a los demás. Es una lección que trasciende el tiempo y sigue desafiando a cada lector de la historia a reflexionar sobre las implicaciones profundas del acto de Jesús de escribir en la arena. El enfrentamiento entre la ley de Moisés y el mensaje de gracia de Jesús marca un punto de inflexión en la comprensión de la justicia divina. La ley dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí fue diseñada para guiar al pueblo de Israel en un camino de rectitud. Sin embargo, con el tiempo, esta ley comenzó a ser vista por algunos como un fin en sí mismo, olvidando su propósito original de conducir a las personas hacia una relación más profunda con Dios. Jesús, al enfrentarse a los acusadores de la mujer, no desestimó la ley, sino que la elevó, desafiando a los presentes a ver más a la de las letras escritas hacia el espíritu de gracia y compasión que debería informar su aplicación. Este desafío no fue simplemente un rechazo a la tradición o a la autoridad de la ley, sino una invitación a entender la justicia de Dios de una manera más completa y misericordiosa. Al pedir al que estuviera sin pecado que arrojara la primera piedra, Jesús no estaba negando la gravedad del pecado, sino subrayando la importancia de la misericordia en el juicio. Esta enseñanza no solo liberó a la mujer de su condena, sino que también ofreció a los acusadores una oportunidad de autoexamen y redención. La gracia de Jesús, por tanto, no abole la ley, sino que la cumple en su sentido más profundo, ofreciendo perdón y la posibilidad de un nuevo comienzo. Este acto de misericordia refleja el corazón de la enseñanza de Jesús, un llamado a vivir según los principios de amor y compasión que están en el núcleo de la ley. El momento en que Jesús invitó al sin pecado a arrojar la primera piedra se convirtió en un punto de inflexión dramático. Uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta llegar a los más jóvenes, los acusadores se retiraron, dejando caer sus piedras al suelo. Este retiro no fue solo un acto de reconocimiento de su propia culpabilidad, sino también un testimonio del poder transformador de la palabra de Jesús. Lo que había comenzado como un intento de atrapar a Jesús en un dilema legal y moral, terminó en una poderosa lección de humildad y autorreflexión. Este giro inesperado revela la profundidad de la sabiduría y autoridad de Jesús. No solo desarmó una situación cargada de tensión y potencial violencia, sino que también transformó el momento en una oportunidad de enseñanza sobre el perdón y la misericordia.
La dispersión de los acusadores es un testimonio silencioso pero elocuente de la capacidad de Jesús para penetrar el corazón humano, invitando a un cambio no solo en el comportamiento, sino en la comprensión misma de la justicia y la misericordia. Este evento no solo liberó a la mujer de su inminente condena, sino que también ofreció a todos los presentes y a nosotros como lectores una visión del reino de Dios, donde la gracia prevalece sobre el juicio y el amor sobre la ley. Con sus acusadores dispersos y la tensión disuelta, Jesús se dirige a la mujer con palabras de liberación. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Tampoco yo te condeno. Vete, y desde ahora no peques más. En este acto de absolución, Jesús no solo la libera de la condena inmediata, sino que también le ofrece un camino hacia la redención y la transformación personal. Esta absolución es emblemática del enfoque de Jesús hacia el pecado y la gracia. Reconociendo la realidad del pecado, Jesús ofrece perdón y la posibilidad de comenzar de nuevo, subrayando que el objetivo de la gracia no es simplemente evitar el castigo, sino inspirar una vida transformada. La invitación de Jesús a la mujer para que no peque más no es una admonición, sino un llamado cariñoso a la renovación de la vida a través del amor y la misericordia de Dios. Esta interacción resalta el carácter inclusivo y restaurador del ministerio de Jesús, mostrando que la gracia de Dios está abierta a todos, independientemente de su pasado. La misericordia que Jesús muestra a la mujer es un poderoso recordatorio de que en el reino de Dios nadie está más allá del alcance del perdón y la redención. La manera en que Jesús maneja esta situación no solo revela su compasión, sino también su autoridad divina. Al ofrecer perdón y una nueva oportunidad a la mujer, Jesús actúa con una autoridad que va más allá de la ley mosaica, insinuando su identidad como el Mesías prometido, el único capaz de ofrecer verdadero perdón de pecados. Esta autoridad no proviene de desafiar la ley, sino de cumplirla plenamente a través del amor, la gracia y la misericordia. La intervención de Jesús en este evento es un reflejo de su enseñanza más amplia sobre el reino de Dios, donde la justicia va acompañada de misericordia y el cumplimiento de la ley se encuentra en el amor. Jesús, a través de sus palabras y acciones, reinterpreta la ley en el contexto del amor divino, invitando a todos a experimentar la transformación que viene de una relación genuina con Dios. Esta autoridad de Jesús es central para su misión en la tierra. A través de su enseñanza y sus milagros, Jesús revela que la verdadera autoridad no se manifiesta en el ejercicio del poder sobre los demás, sino en el servicio, la compasión y el sacrificio, culminando en su propia muerte y resurrección, el acto definitivo de amor y redención. El perdón que Jesús ofrece a la mujer capturada en adulterio es una manifestación palpable de la misericordia divina. Este acto no es una anomalía en su ministerio, sino una expresión central de su mensaje, que Dios está más interesado en la restauración que en el castigo, más comprometido con el amor que con la ley. Jesús, a través de su vida y enseñanzas, revela un Dios que anhela reconciliarse con su creación, ofreciendo gracia en lugar de condena. Este poder del perdón tiene implicaciones radicales para la comunidad de creyentes y para el mundo en general. Enseña que el perdón no es un acto de debilidad sino de fuerza, no un olvido de la justicia sino su cumplimiento más profundo. La misericordia de Jesús hacia la mujer es un llamado a cada uno de nosotros a vivir de manera que refleje el amor y la compasión de Dios, ofreciendo perdón a quienes nos han herido y buscando reconciliación siempre que sea posible. El perdón que Jesús ofrece es el camino hacia la verdadera libertad,
la liberación del peso del pecado y la culpa, y la invitación a una vida marcada por el amor y la gracia. Este poder del perdón es central para la buena nueva del Evangelio, demostrando que en Jesús Dios ha provisto un medio para que todos seamos restaurados a una relación correcta con Él, abriendo el camino hacia una nueva creación. El acto de Jesús de escribir en la arena ha alimentado la imaginación de generaciones, dando lugar a diversas interpretaciones y especulaciones. Este gesto, cargado de misterio y profundidad, ha sido visto como una forma de confrontación silenciosa hacia los acusadores, una pausa reflexiva en medio de una situación cargada de tensión. Algunos sugieren que Jesús pudo haber escrito los pecados de los acusadores, una lista de las leyes mosaicas sobre el juicio, o simplemente haber dibujado en la arena para dar tiempo a los acusadores para reflexionar sobre sus intenciones. Este acto también se interpreta como una manifestación de la sabiduría divina de Jesús, quien, en lugar de responder directamente a las provocaciones, elige un camino que invita a la introspección y al cuestionamiento personal. Esta elección refleja una comprensión profunda de la condición humana, reconociendo que la verdadera transformación viene del interior y no puede ser impuesta desde el exterior. Al escribir en la arena, Jesús no solo desarma una situación potencialmente violenta, sino que también ofrece una lección duradera sobre el juicio, la misericordia y la necesidad de autoexaminarnos antes de condenar a otros. La especulación sobre el contenido exacto de lo escrito por Jesús añade una dimensión fascinante a este relato. Si bien el mensaje específico permanece oculto, el acto en sí comunica claramente la preferencia de Jesús por la misericordia sobre el juicio, el perdón sobre la condena. Este misterio no resuelto invita a cada lector a considerar personalmente el mensaje de Jesús, animando a una reflexión continua sobre nuestras propias acciones y juicios. La acción de Jesús de escribir en la tierra encuentra resonancia en el Antiguo Testamento, específicamente en las palabras del profeta Jeremías. Jeremías 17:13 habla de aquellos que se alejan de Jehová, señalando que serán escritos en el polvo. Una imagen potente que evoca transitoriedad y juicio. Esta conexión sugiere que lo que Jesús escribió en la arena podría estar relacionado con un mensaje profético sobre la infidelidad y la consecuente separación de Dios. El acto de escribir en la arena, visto a través del lente de Jeremías, refuerza la idea de que el juicio divino es inminente para aquellos que abandonan la fuente de agua viva, que es Dios mismo. Sin embargo, a diferencia del castigo irreversible sugerido en Jeremías, la acción de Jesús ofrece un camino hacia el arrepentimiento y la restauración. Esto ilustra cómo Jesús cumple y amplía las enseñanzas del Antiguo Testamento, enfatizando la misericordia de Dios y la posibilidad de redención incluso para aquellos que han pecado. Esta referencia a Jeremías también subraya la importancia de permanecer fieles a Dios, fuente de vida y justicia. Al evocar esta imagen, Jesús no solo señala la infidelidad de los acusadores, sino que también destaca su propio papel como la verdadera fuente de agua viva, ofreciendo perdón y vida eterna a todos los que se acercan a Él.